Ok, bueno, vamos a continuar. Precisamente, ok, thank you. Entonces, en esa determinación, nosotros siempre vamos a estar precisamente eh, bajo todos los elementos, ¿no? Comunes que se llaman derecho, ¿no? Entonces, vamos a estar, tal vez ya nos dimos cuenta, pero ahorita lo estamos racionalizando, ¿no? Ahorita lo estamos viendo ya de manera jurídica, ¿no? Cómo es que se establecen estas condiciones. Entonces, el conocimiento, pues al final es lo que te va a dar, ¿no? Te va a dar poder, ¿no? Entonces, en esa determinación, este, como habrás notado en nuestra experiencia, el lenguaje y forma de pensamiento existe algo con elementos comunes que se llama derecho y puede utilizarse en diversos contextos, por ello se puede tener diversos significados. Como facultad significa que puedes usar todo lo que es de tu propiedad, ¿sí? ¿Y por qué lo podemos utilizar? Porque es nuestro, ¿no? Entonces tú puedes hacer con tus cosas lo que tú gustes. ¿Por qué? Porque son tuyas. Así de sencillito, ¿no? Entonces, como facultad significa que puedes usar lo que es de tu propiedad. Como ciencia se refiere a las personas que estudian el derecho. Ya vimos los doctrinarios, ¿no? Que son las personas que son los estudiosos del derecho, los que dan toda una serie de soluciones a los diferentes contextos jurídicos. Como ideal se relaciona con no cometer abusos y dar a cada quien lo que corresponda. ¿Sale? Como ideal se relaciona en no cometer abusos y dar a cada quien lo que corresponde. Entonces, en ese sentido, establecemos la definición de justicia, que es la definición de justicia aristotélica. ¿Vale? Como norma, corresponde al sistema jurídico que regula conductas para mantener el orden, como el de nuestro país. Entonces, como norma, ¿sí? Corresponde al sistema jurídico que regula conductas para mantener el orden como el de nuestro país. En síntesis, para efectos de tu estudio, el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad. Es importante que aprendas que puede clasificarse en según su origen, según su vigencia y según su objeto de estudio. Según su origen, en derecho natural y en derecho positivo. Según su vigencia, en derecho vigente y derecho no vigente. ¿Vale? Según su objeto de estudio, en derecho objetivo y derecho subjetivo. ¿Sale? Entonces, precisamente, ¿por qué? Porque es muy importante saber esto, porque nosotros tenemos que saber dónde está, ¿no? La situación de derecho y cómo es que dentro de nuestra vida como personas lo ocupamos a diario y aún así no lo sabemos, ¿no? Entonces, hay un principio general de derecho que dice que la ignorancia de la ley no te exime de responsabilidad, ¿no? Entonces, precisamente porque no te exime de responsabilidad, nosotros tenemos que tener cuando menos, ¿no? El elemento básico, ¿no? De cómo es que se llevan a cabo la situación de los actos jurídicos, ¿no? De los actos de derecho, para saber la comprensión y darle solución a los problemas. Ahora vemos qué es el derecho natural. Son los derechos que tiene alguien por el simple hecho de ser persona.
se originan pues, de la propia naturaleza humana y no son creados por una autoridad u órgano encargado para tal fin, como por ejemplo tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la integridad física. ¿Sabías que el fundamento de los derechos humanos es el derecho natural? Entonces, establecemos el derecho natural que tiene la persona por el simple hecho de ser humana, nada más por eso, ¿sale? Entonces, en este caso, por el simple hecho de ser una persona, ¿no? Se originan por la, originan de la propia naturaleza humana y no son creados por una autoridad u órgano encargado para tal fin, como por ejemplo tenemos el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física. El fundamento de los derechos humanos es el derecho natural y resulta que en ese sentido vamos a establecer que después de que cayeron los grandes imperios y que de alguna manera la, la sociedad cambió de ser una sociedad instaurada por un rey, ¿sí? Un régimen monárquico, un régimen monárquico, de repente, pues se viene toda la situación esta de las caídas de los grandes imperios. Entonces, la iglesia, preocupada por esa determinación, y específico, no tanto la iglesia, sino también el tema fue más romano, ¿no? Por conservar de alguna manera el poder del imperio. Entonces, en ese sentido, se va a establecer precisamente esa condición, ¿no? La condición está de generar, ¿no? El hecho de generar precisamente este, la cuestión de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pues es una misma persona, ¿no? Esto lo hace Santo Tomás de Aquino para los que somos católicos, para los que somos cristianos, pues es Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, Santo Tomás de Aquino, él instaura este famosísimo triunvirato, ¿no? Tres personas que al final conllevan a uno. Si nosotros lo trasladamos al sistema jurídico mexicano, se establece que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial son una misma persona que forman gobierno, ¿no? El ejecutivo no puede actuar sin el consentimiento del legislativo y a su vez con la aprobación, ¿no? Del poder judicial. Entonces, siempre tienen que estar los tres poderes precisamente establecidos dentro de su división de poderes, ¿no? Tenemos tres divisiones, que es federal, estatal o local y municipal, ¿vale? Entonces, precisamente los derechos humanos este, eh, surgen con la situación esta de Tomás de Aquino, pero muchos siglos después, ya cuando las autoridades o los gobiernos, ¿no? Tomaban situaciones que no les correspondían, porque al final se va a establecer que eh, todos los actos de gobierno deben estar fundados, motivados y justificados. Entonces, todos los actos de autoridad deben estar conforme a la ley. Si no están conforme a la ley, se están violando tus derechos y tus derechos fundamentales, ¿no? Como son los derechos humanos. Entonces, México, como parte de la estructura estatal, ellos pueden hacer una situación de, ustedes pueden fumar si gustan, ¿eh? Están en sus casas. Este, esta situación, precisamente, México forma parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Su facultad como Estado es precisamente hacer tratados internacionales con países donde que él se lleve y en esa determinación, estos tratados internacionales están a la par de la Constitución, ¿no? Entonces, las reformas del 2008, en conjunto con las de los 2011,
establecen precisamente que los derechos humanos no están encima de la Constitución, sino están a la par los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Sale? Entonces, es bastante interesante porque se establece esa condición, que muchas de las leyes que tenemos nosotros con respecto a la protección de los derechos humanos ni siquiera son mexicanas, son extranjeras, ¿no? Y México, por ser parte o por ser miembro de esta comunidad internacional, los tiene que aplicar a fuerzas, ¿no? Entonces, precisamente pasaba con la situación del matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, se establece que ya seas, puedes casarte con tu pareja del mismo sexo, siempre y cuando se establezcan las condiciones que el Estado eh, ponga, los requisitos que el Estado ponga. Sin embargo, dentro de nuestra legislación no estaba contemplado. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Solicitaban por escrito la situación esta de casarse en una oficialía del registro civil y el oficial del registro civil le decía, no, no te puedo casar porque no está dentro de la legislación. Entonces, promovían un juicio de protección de derechos humanos, o sea, un juicio de amparo, y en esa determinación, el juicio de amparo, tomando los criterios establecidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se aplicaban en México. Entonces, y de manera específica en Oaxaca, ¿no? Entonces, con el amparo, el juez superior le decía al inferior que los tenía que casar y se casaban. Entonces, precisamente por eso son importantísimos la situación de la aplicación de los derechos humanos ahorita. Que está mal interpretado, sí, hay muchas lagunas. Y es un rollotote porque se establece que es la protección a la víctima, ¿no? No al imputado, ¿no? Este, no es porque esté enojado, ¿no? Sino, así se llaman, ¿no? Imputado, no imputado, ¿no? Imputado. Entonces, el artículo 20 constitucional, en su párrafo C, ahí establece los derechos de la víctima y los derechos del imputado. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, el 20 constitucional nos da precisamente el hecho de establecer esa condición, ¿no? Que todos podemos ser sujetos a proceso y que se nos tiene que poner, seguir el principio de inocencia. Nosotros somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, ¿sale? Pero pues estas situaciones, eh, en vez de ser un beneficio, pues ha resultado un perjuicio porque al parecer se protege más al delincuente que a la víctima. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ok, excelente, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver el derecho positivo. El derecho positivo son las normas jurídicas que se consideran obligatorias en un lugar y tiempo determinados y que son creadas por una autoridad competente, puede ser vigente o no vigente, ya que comprenden todos los ordenamientos legales. ¿Sale? Entonces, en esa determinación, vamos a establecer esa condición. Todo lo que no está prohibido está permitido. ¿Sale? Entonces partimos desde ese principio general de derecho, ¿no? Entonces, en esa determinación, todo debe estar normado, todo, 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 todo debe haber leyes, ¿sale? Entonces, la Constitución de 1854, la que hizo nuestro insigne Benito Juárez,
que por cierto es una copia fiel y exacta de su original, de la de Estados Unidos. Tan es así que nos llamamos, nuestro nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, copia fiel y exacta de su original. Es más, nosotros somos influenciados directamente por la Constitución de Estados Unidos, ¿no? La de 1854. La de 1917, ya cuando el Congreso Constituyente se sienta precisamente a legislar, toma parte de esos preceptos y los adecua al Estado mexicano, ¿no? Pero tenemos una gran influencia de la Constitución de Estados Unidos. Pero bueno, todo el que quería ser conservador, este, entendía todas las normas de Europa. Todos los que querían ser liberales, pues se apegaban a las normas gringas, ¿no? Las normas estadounidenses. Entonces, en ese sentido, vamos a establecer, ¿no? La condición precisamente que nos da esta adecuación, ¿no? De la Constitución y que precisamente es derecho positivo. Entonces, todas las normas que existen dentro de nuestro sistema jurídico mexicano, todas son derecho positivo, ¿sale? Todas, estén vigentes o no estén vigentes. Siempre que cuando hablamos de derecho positivo estamos hablando de todas las leyes que existen, estén vigentes o no estén vigentes. Ok. El derecho vigente es el que rige en un lugar y tiempo determinados las leyes que ha elaborado el Poder Legislativo y que actualmente deben acatarse. ¿Sale? Entonces, en esa determinación, este, siempre cuando hablamos de derecho vigente, es el que rige en un lugar y en tiempos determinados las leyes que han elaborado el Poder Legislativo y que actualmente deben acatarse. No es si quieres, ¿no? Porque precisamente tú elegiste a tus representantes y estos representantes van a legislar eh, de acuerdo a las necesidades que existan, ¿no? Entonces, aquí no es si quieres, se tiene que cumplir la ley. En teoría, ¿no? Pero es muy interesante porque anteriormente, bueno, antes de las reformas, les pagaban un billetote a los diputados por hacer leyes, se las fusilaban de otros países, en fin, hacían una remamberamba, ¿no? Con respecto a ello, y les pagaban, ¿no? Aparte de todo su sueldo enorme que tienen, todavía les pagaban por hacer leyes, ¿no? Entonces, por eso nuestro sistema jurídico está lleno de leyes. Muchas veces es letra muerta, pero pues ni modo, así es, ¿no? Entonces, el derecho vigente es el que vamos a aplicar ahorita en la actualidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esa determinación es como vamos a referirnos a esto. Y es muy interesante porque ahorita ya no hay una situación así como que tienes que ir a la proveedora, ¿no? Tienes que ir a alguna librería, ¿no? A comprar tus leyes. De hecho, ya casi ni las imprimen, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita todo está en línea, todo. Tú te metes precisamente a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, y ahí vas a poner legislaciones. Y ahí dentro de la legislación van a estar todas las leyes federales, ¿no? Quieres saber la de los estados, al igual, ¿no? Te metes a los estados y ahí van a estar todas las leyes que existen dentro del estado. Y asimismo, si nosotros le picamos o buscamos dentro de la legislación local, pues ahí van a estar las leyes que son aplicables a los municipios. Ujú. Los municipios únicamente tienen facultades para hacer reglamentos y para hacer bandos, nada más. Ujú. No están facultados para hacer leyes, únicamente reglamentos y bandos.
Y siempre cuando hablamos de reglamentos, estamos hablando de establecer que vienen de una ley. Por ejemplo, aquí en Oaxaca existe la ley de tránsito del Estado. Entonces, si nosotros cometemos una infracción aquí enfrente de Plaza del Valle, pues le pertenece, ese territorio le pertenece a Jojo. Entonces, el reglamento eh, de tránsito del municipio de Jocotlán tiene su propia jurisdicción. Entonces, te van a aplicar la multa en el municipio de Jojo. Entonces, pero si te pasa los semáforos ya enfrente aquí de CU, pues obviamente que no te va a multar la Policía Municipal de Joco, porque no está dentro de su jurisdicción, pero te puede multar la Policía Municipal del municipio de Oaxaca de Juárez, ¿no? Y asimismo, ¿no? Vas al centro de convenciones, y te pasas un alto, pues ahí le pertenece a Santa Lucía del Camino. Entonces, en ese punto nos estaría aplicando el reglamento de tránsito de Santa Lucía del Camino, ¿sí? Entonces, como ven, en esa determinación estamos hablando de reglamentos. Siempre un reglamento deriva de una ley, ¿sale? Entonces, ¿sabías que la Constitución de 1854 es derecho positivo no vigente, ya que no existe obligación de cumplirla? La Constitución de 1917 es derecho positivo vigente, por lo que es la que actualmente nos rige, ¿vale? Entonces estaríamos hablando de derecho positivo vigente. Ok, vamos a continuar con derecho objetivo y derecho subjetivo. Ok, entonces vamos a hablar de derecho objetivo y derecho subjetivo. Siempre cuando hablamos de objetivo, vamos a establecer qué es lo que es, ¿no? Cuando hablamos de subjetivo es lo que debe de ser. Entonces, en este caso vamos a hablar. Si se visualiza el derecho desde el objeto, es decir, desde la norma jurídica, hablamos de derecho objetivo. Por ejemplo, en el caso de México, estaríamos hablando del derecho objetivo cuando nos referimos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales de los que México es parte, las leyes secundarias, las costumbres, las resoluciones judiciales, etcétera, que son impuestas a las actividades de los hombres. Entonces, siempre cuando hablamos de derecho objetivo, siempre vamos a estar hablando de la ley, ¿sale? Cuando hablamos de derecho subjetivo, son las situaciones individuales protegidas por tales ordenamientos, como los derechos laborales, los derechos humanos, entre otros. Entonces, siempre cuando hablamos de derecho subjetivo, vamos a estar hablando de a quién se va a aplicar la ley, ¿sale? Entonces, derecho objetivo, la ley. Derecho subjetivo, a quién se va a aplicar la ley. Las normas no son tus primas, no. ¿Qué haces en un día cotidiano? Sales de tu casa, tomas el transporte público para ir al trabajo, llegas a tu lugar de trabajo, cumples con él, puedes comprar algo para comer o beber, te trasladas, ¿no? A la escuela, si olvidaste algún material, lo pides prestado, te reúnes con tus compañeros, regresas a casa, realizas en el hogar labores que te corresponden y los fines de semana sales con tu familia o te quedas con ellos en casa, ayudas a las labores domésticas, cuidas de tus hermanos, padres, hijos, vas al mercado a comprar alimentos, te reúnes con familiares, tal vez
profesas alguna religión y debas cumplir con las actividades religiosas, entre otras. Observas que en muchas actividades el derecho está presente. Al comprar, prestas. Al comprar, prestas, permutar, asociarte, hacer familia, te das cuenta de que la vida se desarrolla en sociedad. Te das cuenta que tu vida se desarrolla en sociedad, en el centro de trabajo, la familia, la escuela, en las grandes ciudades o en los lugares alejados donde estás, donde igual existen normas que regulan nuestro diario convivir. Entonces, ¿qué necesitas para convivir con ellos de manera educada? La respuesta es normas de conducta. Y estas definen como el conjunto de reglas prácticas que tienen por objeto regular el comportamiento de las personas entre su y están encaminadas a lograr una convivencia armónica. También se refiere a las conductas deseadas, como por ejemplo la forma correcta de saludar, de pedir la palabra para hablar, de comportarse de determinada manera según el lugar y la circunstancia. La vida social no siempre es armónica, en ella se pueden suscitar conflictos, pero siempre se puede mantener la paz y la tranquilidad si las personas adaptan su conducta de para tener una buena convivencia. En todos los lugares hay normas, en tu casa, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia o el templo, hasta en tu grupo de amigos tiene normas ya que regulan la conducta de los integrantes de los diferentes grupos sociales, los que establezcan necesario acatar. En algunos casos la crean y en otros casos son creadas por alguien externo o por quien tiene esa responsabilidad. Si no se cumplen, como sabes, existen sanciones. ¿Sale? Las normas son reglas de conducta obligatorias que pueden ser de diversos tipos, así, porque pueden tener características diferentes. Asimismo, existen normas sociales, normas morales, normas religiosas y jurídicas. Entonces, como vemos, aquí la situación es bien sencilla, ¿no? Sencilla, sencilla, porque siempre nos atendemos a cumplir lo que nos establece la sociedad, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a una fiesta y esta fiesta dentro de la invitación dice, ¿no? Debes ir vestido de etiqueta, ¿no? Obviamente si llegas de short y chanclas, pues no te van a dejar pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque la norma de conducta precisamente está enfocada a que debes ir vestido de una forma específica, ¿no? Al igual, ¿no? Hay lugares donde permiten el hecho de que únicamente puedas establecer la situación esta de fumar, por ejemplo, ¿no? En este caso yo estoy fumando porque pues la norma dice que no debe ser en lugares este, públicos, sino privados, ¿no? Y si son públicos debe tener cierta normatividad, debe estar al aire libre y demás, ¿no? Así me dice la norma. Sin embargo, pues yo estoy en mi casa, entonces yo puedo hacerlo porque es mi libertad personal de fumar, ¿no? Entonces, en esta determinación no hay ningún problema, ¿no? Porque no estoy afectando a nadie, ¿sale? Ok. Entonces vamos a ver ahora qué son las normas sociales. Son reglas de comportamiento que nos impone el grupo social al que pertenecemos como requisito para ser bien recibido en su entorno y que si no son acatados traería como consecuencia el menosprecio o repudio del grupo social. Ejemplo, vestirse de etiqueta en una reunión de clase alta y comportarse con cortesía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? De los dos ejemplos que pusimos son normas sociales. También puede ser el hecho, por ejemplo, que Oaxaca, la ciudad de Oaxaca es la primera ciudad canábica
en la República Mexicana. Entonces, tú puedes fumar marihuana en cualquier espacio público y que esté abierto y no va a tener ninguna sanción por parte de la autoridad, ¿sale? Entonces, el único requisito que exige la ley es que no haya niños presentes, ¿no? Y tú puedes fumar tu marihuana tranquilamente, sin ningún problema, ¿no? Incluso, ¿no? Se estableció el hecho de que ahorita, puedes traer consigo mismo para autoconsumo 28 cigarritos eh, perdón, 20, son 28 gramos de marihuana. O sea, puedes traer 20 cigarros tranquilamente, sin ningún problema, ¿no? De marihuana. Y sin broncas, pues, ¿no? La autoridad si te llega a detener y te encuentra la marihuana, pues obviamente que si está dentro del límite, que son 28 gramos, pues no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Es lo mismo que si compraras una cerveza en la tiendita y obviamente no te la puedes tomar en un lugar público porque es sancionado, ¿no? Pero en este caso tú puedes comprar la cerveza que tú quieras, ¿no? Siempre y cuando no afectes. Claro que si ya te pasaste de copas, si estás haciendo tu escándalo en la vía pública, pues ahí sí vas a tener consecuencias, ¿no? Entonces, al final, la norma social es la que nos va a definir qué es lo que hacemos y qué no es lo que no debemos hacer, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé ahorita, ¿no? Pero anteriormente no te dejaban entrar a las discos, si no ibas de zapatos, no te permitían con tenis. ¿Y por qué? Porque al final, pues así lo establece la negociación, ¿no? Ujú. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas, preguntas. Perfecto. Pues vamos a continuar. Normas morales son reglas de conducta que provienen de nuestro interior, ya sea del bien y del mal, que por lo tanto únicamente nuestra conciencia será la que nos exija su cumplimiento. Ejemplo, no ayudar a una persona de la tercera edad a cruzar de la calle. Entonces, son reglas de conducta que provienen de nuestro interior, ya sea del bien y del mal, y que por lo tanto únicamente nuestra conciencia será lo que nos exija su cumplimiento, ¿no? Lugares hay, lo que no hay, caballeros hay, pero lo que no hay son lugares, ¿no? No es una obligación el hecho de que tú te pares a darle el asiento a una mujer, ¿no? O una abuelita o una embarazada. Entonces, si tú quieres darlo, pues bien, ¿no? Por ti, pero si no, no pasa absolutamente nada. Al igual, ¿no? Si una persona ya de avanzada edad la ayudas a cruzar la calle, pues si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer. Y si no, pues no pasa absolutamente nada. Al final es lo que tú determines como persona. Normas religiosas provienen de los dogmas que recibimos en el estudio o en la práctica de creencias divinas, cuya observancia o desobediencia no será premiada o reclamada por el Creador o ser divino en el que creemos. Ejemplo, ir a misa los domingos y dar limosna, ¿no? En este caso, siempre cuando hablamos de dogmas, estamos hablando de actos de fe, ¿no? Entonces, ¿y qué es la fe? Es creer o no creer, ¿no? Entonces, previenen de los dogmas que recibimos en el estudio, en la práctica de creencias divinas, dice, ¿no? Y cuya observancia o desobediencia no será premiada o reclamada por el Creador o ser divino en el que creemos. Ejemplo,
ir a misa los domingos y dar limosna. Al igual, ¿no? Si tú quieres dar la limosna, pues es porque a ti te nace darlo, ¿no? Igual, ¿no? La situación está de dar el diezmo, ¿no? Si eres cristiano, ¿no? Entonces, si tú quieres darlo, sin problemas. Pero si tú no lo quieres dar, nadie te puede obligar, ¿no? Bueno, sí, el pastor no se va a poner al tiro unos días, ¿no? Pero si no te convence, pues te cambias de iglesia y ya. No pasa absolutamente nada, ¿vale? Igual, ¿no? Con la situación de, la situación católica, ¿no? Si tú quieres dar, chido. Si no quieres dar, chido, no pasa nada. Normas religiosas provienen de los dogmas que recibimos, ya lo dijimos, ¿no? Normas jurídicas. Son reglas de conducta expedidas por el poder público, ¿sí? Para regular la pacífica convivencia de los seres humanos, eh, integrantes de una sociedad y cuya observancia no esté sujeta a la aceptación o no por parte del destinatario, ya que si éste no cumple, puede verse forzado a cumplirlas por medio de la coacción, haciendo el uso de la fuerza que tiene el Estado. Ejemplo, la aplicación de una sanción por el Código Penal de determinada entidad si una persona mata a otro ser humano, ¿no? Entonces, en esa determinación, las normas jurídicas, ¿sí? Son reglas de conductas expedidas por un poder público, ¿no? Para regular la pacífica convivencia. Al final siempre es el precepto básico, ¿no? El establecer esa situación, ¿no? De que de alguna manera siempre se deba cumplir con la situación de establecer precisamente la cuestión ah, de una paz social, ¿no? De establecer precisamente una sana convivencia entre los gobernados, ¿sale? Entonces, en este caso, no es si quieres, acuérdate que también hay un principio de derecho que se establece que la ignorancia de la ley no te exime de responsabilidad. Si tú no sabías, pues con la pena, ¿no? Ponte a leer, ¿no? Pero eso no significa que de alguna manera tú no estés sabedor de eso, ¿no? ¿Sale? En este caso, cuando hablamos del Código Penal, estamos estableciendo que existen tres códigos, perdón, existen 33 códigos, ¿no? Un federal y 32, uno para cada entidad federativa, ¿no? Somos 32 entidades federativas y en ese establecimiento establecemos que cada entidad federativa, o sea, cada estado tiene su propio código penal y cada quien va a poner las penas que ellos consideren, ¿no? De acuerdo a las características que ellos tienen. Entonces, si tú me preguntas, ¿el Código Penal de Oaxaca es el mismo que el de Baja California? Obviamente que no, no es así, ¿sale? Sino al contrario, ¿no? Se va a establecer esa situación de que no son iguales. Cada entidad federativa tiene sus propias leyes de acuerdo con el principio de soberanía. Estas 32 entidades federativas tienen un pacto de unión, ¿no? Y este pacto de unión va a establecer precisamente la situación de